voy a hablar un poco de las tecnologías móviles y en qué sentido vemos nosotros que les falta algo, que son importantes, pero creemos que se pueden complementar con otro tipo de tecnologías pues, para mejorar la experiencia turística. Aquí os he puesto unos datos, no os voy a aburrir con datos. Como sabéis, bueno, en el mundo ya hay 4 usuarios de móvil por cada usuario de ordenador. Hay países que tienen muchísimos móviles, 640 millones de móviles en China. En 1999, 3 de cada 9 americanos utilizaban el móvil, ahora son 9 de cada 10. El 80% de los adolescentes tienen móvil y el 50% pueden escribir sin leer, sin mirar el móvil, y quizá un dato que se presta pues, bueno, un poco a interpretaciones un tanto jocosas. El 15% de los americanos emplea el móvil mientras practica sexo. Ya digo que bueno, cada uno puede sacar sus conclusiones. Como estamos en un entorno respetable, pues vámonos a alguna conclusión respetable. La pregunta es si hacen eso mientras practican sexo. Bueno, la pregunta es qué es lo que harán pues con él durante las vacaciones. Me estoy refiriendo al móvil, no al sexo. ¿Qué harán con el móvil en las vacaciones? Bueno, obviamente yo creo que para todos es patente, la red social y las tecnologías móviles son las que van a marcar el futuro del turismo, por lo menos el futuro en el corto y quizá medio plazo. Aquí seguimos con los datos que vienen a ratificar básicamente lo que os ha comentado Pedro anteriormente, y es que la gente utiliza ya el móvil de manera ya mayoritaria para buscar información y de manera mayoritaria, dentro de poco, pues para reservar mientras realizan el propio viaje. Así que la conclusión es que las tecnologías de la información y las comunicaciones móviles ya están aquí. No es una cuestión de plantear el futuro, sino de gestionar el presente. Cuando hablamos de tecnologías móviles, la verdad que hablamos de un totum revolutum que no tenemos, yo el primero, a pesar que llevo bastantes años en esto, no tenemos muy claro de qué estamos hablando. Básicamente, de lo que estamos hablando es de la posibilidad de distribuir información en un contexto espacial cambiante. Y básicamente esto obliga a compatibilizar dos cosas, que es la portabilidad del propio dispositivo con la itinerancia de los usuarios. Y es un tema que es bastante complicado. La tendencia generalizada, además, es que cada vez seamos más móviles, cada vez seamos más portables, hasta que, según dicen las grandes predicciones, hasta que la computación sea ubicua. Es decir, en el futuro no nos trasladaremos con nuestro ordenador porque nuestro ordenador estará sencillamente en todas partes, ¿no? Para lograr esta portabilidad, que nos parece probablemente elemental a la gente que no trabaja en el desarrollo, pues le puede parecer que es un tema que no es difícil, sí que es un tema muy complicado. Hay que resolver al menos 4 problemas muy, muy importantes, muy difíciles. En primer lugar, tenemos que saber cuál es el lugar de entrega, y hay que avanzar en tecnologías de geolocalización y de etiquetado, los famosos tag. Tenemos que etiquetar el mundo. En segundo lugar, tenemos que conceptualizar y agregar los contenidos, integrar todos esos contenidos que están dispersos en ese hiperespacio. En tercer lugar, tenemos que desarrollar redes de comunicaciones eficientes, y esto tampoco es fácil ni barato. Y por último, tenemos que mejorar la usabilidad de los dispositivos porque nos encontramos con un aparato muy pequeño que no tiene las funcionalidades pues, que puede tener, por decir algo, pues, un televisor de plasma de 42 pulgadas. En cualquier caso, afortunadamente en los últimos años ya empiezan a haber algunas aplicaciones, hay algunos desarrollos. Os he puesto simplemente un par de ejemplos. Yo creo que lo más importante es saber que la tecnología web no es transferible a la tecnología móvil. No, por el hecho de que uno tenga una buena página web, no quiere decir que uno pueda tener un buen posicionamiento en lo móvil. No. No digo que no sea aprovechable, hay parte reutilizable, pero uno tiene que cambiar completamente el enfoque. Los usuarios de móviles son diferentes y no los conocemos todavía. Ahí tenéis simplemente 2 aplicaciones que yo creo no merece la pena detallarlas. La primera es simplemente un buscador de hoteles contextual y el segundo es un gestor pues para servicios de habitaciones. Se puede hacer el check-in desde la propia herramienta, desde el propio móvil del usuario. Todos esos datos los manda una herramienta de data mining y permite gestionar de manera mucho más eficiente el hotel. O sea, aplicaciones ya hay. En cualquier caso, y aquí es donde vienen entre comillas las malas noticias, las tecnologías de la información y comunicación móviles no son la panacea.
¿Por qué? Pues porque tienen muchas pegas y pegas muy severas. En primer lugar, los dispositivos están muy limitados. La pantalla es pequeña, la batería no dura, el procesador no procesa, es un procesador muy lento, ¿de acuerdo? Además, no hay compatibilidad entre ellos. Hemos oído Android, hemos oído iPhone y además, como digo, pues se plantean otros problemas de compatibilidad con dispositivos. En segundo lugar, las redes de comunicaciones tampoco son maravillosas. El ancho de banda está limitado, muchas veces no hay cobertura, no hay fiabilidad, son costosas. Por último, la localización, que es un tema absolutamente esencial para el turista, no está resuelta. Hoy por hoy estamos confiando prácticamente todos en el GPS y el GPS tiene un margen de error absolutamente gigantesco, para algunas aplicaciones absolutamente inviable. Por no hablar de que el GPS no funciona en espacios cerrados. Obviamente hay siguientes generaciones de GPS que mejoran un poco, pero desde luego que no resuelven esto. Yo diría, y en esto pues quizás soy un poco negativo, pero me tocó vivirlo, que la situación es similar a la que teníamos en Internet en los años 90, con un navegador como Mosaic, que nos parecía una maravilla y que ahora no podríamos utilizar pues, prácticamente para nada. Estamos en el pleistoceno de las comunicaciones móviles. Aparte de esto, hay un problema en las tecnologías móviles y es el tema de los contenidos. Cuando uno accede a una página web, bueno, pues directamente es el productor de los contenidos el que le da esos contenidos. Cuando uno tiene un móvil, tiene alguien que decidir qué contenido enviar a ese móvil o sencillamente estar constantemente recibiendo spam de todo tipo. Así que el problema que hay también con las tecnologías móviles es quién agrega los contenidos. Hay muchos productores, hay muchos destinos, pero alguien tiene que agregar. La pregunta es quién agrega esos contenidos. Y eso es un problema absolutamente estratégico. Va a agregar Google Place, cuidado que a mí no me parecería mal, que no se enfaden nuestros compañeros de Google, pero es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Dejamos el peso de agregar contenidos en Google? Eso lo tiene que hacer un ayuntamiento, eso lo tiene que hacer una asociación hotelera. ¿Quién es el que va a agregar contenidos, que va a proporcionar de manera unificada esos contenidos a los usuarios? Así que tenemos un problema, como vemos, un problema tecnológico y un problema de modelo de negocio. En este punto querría yo mencionar 4 cosas que me parecen o nos parecen a Pedro y a mí importantes. En primer lugar, el eslogan que ha elegido el ITH es absolutamente relevante, absolutamente cierto, regreso al futuro. Quizá nos hemos olvidado que sin viajeros, sin turistas, no sé qué hacemos todos aquí sentados. Me parece absolutamente certero, y ahí es donde hay que poner el foco importante. Pero tampoco nos tenemos que olvidar que sin recursos tampoco hay nada. Si no, no habría preocupación por el turismo sostenible. Sin recursos no hay nada, no podemos olvidar los recursos. Esa es la primera observación que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de tecnologías móviles. La segunda cuestión es que las tecnologías móviles son indispensables, pero no son suficientes por problemas que hemos visto. Simplemente, como digo, el tema del acceso a los datos. En tercer lugar, es que las tecnologías móviles nos llevan a confundir y a pensar que el viajero es móvil, que se mueve, y eso no es verdad. El viajero se desplaza entre recursos turísticos. Bueno, de vez en cuando pasea, no vamos a decir que no, sin propósito, pero hay que tener en cuenta que el viajero va de un sitio a otro por algo. Es un acto volitivo, no es moverse por moverse. Y en cuarto lugar, el viajero es itinerante, pero los recursos no son itinerantes. Así que esto nos lleva a la siguiente paradoja. Estamos desarrollando tecnologías móviles enfocadas para dar contenidos al viajero, pero quizá hemos virtualizado demasiado el mundo. Quizá no nos hemos dado cuenta que al final los recursos deberían estar ahí, lo diga o no el móvil. Yo les pongo un ejemplo que me pasó la semana pasada por segunda vez en Malasia. Fui a un restaurante que el GPS me aseguraba que estaba ahí, que la guía me aseguraba que estaba ahí, pero no estaba ahí el restaurante. Entonces, obviamente, yo no puedo comer en un restaurante que no existe, por mucho que me lo diga el GPS y por mucho que me lo diga no sé qué guía turística. Hemos virtualizado quizá demasiado y, como comentaba Pedro, tenemos que conseguir un poco todavía integrar los recursos que están ahí con la movilidad o con los datos que están un poco en el hiperespacio. La pregunta es por qué estamos aprovechando solo la movilidad del turista y por qué no estamos aprovechando la proximidad o la permanencia de los recursos. Y la pregunta es, si aprovechamos eso, ¿podemos mejorar? Y la respuesta, afortunadamente, es sí. La segunda cuestión de por qué los móviles o las tecnologías móviles no son suficientes
es porque también, como mencionaba Pedro en su exposición, estamos confiando en los humanos a la hora de proporcionar información. Y eso es muy importante, las redes sociales están ahí, TripAdvisor está ahí, es muy, muy importante. Pero cuidado que también en la interacción de turista y recursos se genera información pues, que es valiosa de aprovechar y valiosa de procesar, ¿de acuerdo? Y tampoco debemos confiar, desde luego, ciegamente en la predisposición de compartir información. Hay muchos blogs que se generan y hay pocos que perviven, porque cuando a la gente no se le paga por hacer algo, pues generalmente deja de hacerlo. Así que hay que tener un poco de cuidado con confiar ciegamente en la producción gratuita y libre de los contenidos, que, repito, me parece absolutamente esencial. Bueno, ¿cuál es la idea, por tanto? Pues la idea es que aprovechemos esa interacción entre el turista y el entorno, de manera que el entorno se pueda adaptar al turista y el turista se pueda adaptar al entorno. Y la pregunta es ¿cómo? Pues dotando de mayor inteligencia, y pongo comillas, porque es una palabra que causa cierto respeto, a los recursos turísticos. Es decir, de lo que tenemos que lograr es que el entorno interactúe recibiendo y ofreciendo datos. ¿Cómo vemos nosotros el asunto? Bueno, pues un posible modelo de negocio, no el único, probablemente no el más importante, es construir destinos inteligentes. Y decimos destinos inteligentes porque estamos en un mundo extraordinariamente competitivo. Si ustedes van a China, supongo que han ido muchos de ustedes, sabrán que de España no se sabe absolutamente nada. Se sabe lo que es el Real Madrid, se sabe lo que es el Barcelona, pero no tienen ni idea, ni probablemente quieren saberlo, ni dónde está Madrid, ni dónde está Soria, ni qué es el hotel no sé qué. Así que, al menos yo, cada vez veo con mayor importancia el posicionamiento de los destinos, que tiene que ser compatible, como es lógico, con el aumento de competitividad de los agentes, por supuesto, turísticos. Pero si uno no se posiciona como destino, es posiblemente difícil pues, que consiga atraer a los turistas, salvo que sea Ferran Adrià, como sabemos todo el mundo, ¿no? Nosotros pensamos que el turista quiere tener una visión compacta, quiere llegar a Madrid y quiere tener, bueno, pues por decir así, un guía turístico que le permita hacer cosas o dejar de hacer cosas, ¿de acuerdo? Y por eso hablamos un poco de turismo o de destinos inteligente, lo cual es perfectamente compatible con que haya competencia en el sector y con que haya, obviamente, innovación entre los distintos actores que generan productos turísticos. Bueno, además de todo esto, además de porque en el turismo tiene sentido, un tema muy importante que ha mencionado Pedro anteriormente es que hay toda una estrategia de largo plazo para que las infraestructuras, para que los transportes, para que las ciudades sean inteligentes. Eso es una tendencia, como digo, que se configurará en los próximos de 20 a 50 años. Así que nosotros lo que deberíamos es meternos dentro de esa tendencia para intentar aprovechar toda esa información que generan las infraestructuras inteligentes y ponerlas en valor para el turista. Así que por este motivo pensamos que también es importante el tema de los destinos inteligentes. Bueno, ¿para qué? Pues para lo de siempre, para satisfacer al cliente, para darle algo más de lo que pide, para reducir costes y para inventar, que todo el mundo estamos, como siempre, deseosos de que nos den algo nuevo, porque sí. Bueno, la pregunta es ¿cómo? Pues hay muchas tecnologías, yo no les voy a aburrir, yo vengo del campo de la tecnología, no les voy a aburrir, pero, entre otras cosas, aparte de las tecnologías móviles, hay que hacer caso a las tecnologías de proximidad, que es un poco, si quieren, la antítesis o, si queréis, la antítesis de las tecnologías móviles. Tenemos tecnologías como la biometría, los sensores, materiales inteligentes y el ubicuo data mining. El data mining probablemente es una de las tendencias que va a permanecer horizontal en todo el mundo del turismo. Aquí voy a mencionar simplemente un par de ejemplos. Por ejemplo, Saint-Gobain ha desarrollado un cristal que es a la vez translúcido y también opaco, de manera tal que si hay gente que está sentada en unos sillones, el cristal se vuelve opaco. Eso nos permite transformar, por ejemplo, en un hotel de manera inmediata, no hay que bajar unas persianas, de manera inmediata permite trabajar una habitación pública en una habitación privada. Esto es un ejemplo de cómo el entorno, en este caso materiales inteligentes, pueden interactuar con el turista. Es simplemente un ejemplo de qué estamos hablando. Otro ejemplo, biometría. Ahora mismo los escáneres, ya hay escáneres que hacen escaneos a más de 2 metros de distancia, del iris, de las huellas digitales, del movimiento, de muchas cuestiones. Es bastante fácil
simplemente saber en menos de un segundo pues cuántas mujeres hay aquí, cuántas mujeres llevan el pelo corto, etcétera, etcétera. Es muy sencillo hacer esto. Así que la biometría es algo que también se puede utilizar en el mundo de los destinos. Y por último, quizá la aplicación más exitosa, que son los dispositivos NFC, los dispositivos de comunicación de campo cercano. Estos dispositivos son algo parecido a unas redes inalámbricas, pero tienen una peculiaridad, es que funcionan solo en el entorno de aproximadamente 4 centímetros. Los dispositivos tienen que estar a unos 4 centímetros de distancia para que puedan intercambiar datos, establecer un protocolo de comunicación. Y esto lo que hace, obviamente, es que las comunicaciones sean personalizadas y seguras, que es algo que obviamente preocupa mucho al turista. Aquí les he puesto un ejemplo de una aplicación de tecnología NFC que la hemos llamado /sushi 2.0, porque ya saben que en los bares de sushi pues es donde siempre parece que hay más tecnología. La cuestión es la siguiente: un turista coloca su móvil NFC encima de una mesa que también está equipada con NFC, la mesa le envía al turista cuál es el menú, en la pantalla de su móvil el cliente elige, puede aprovechar para ver qué otros usuarios han recomendado un determinado plato a través de una web social y simplemente pide su comida a través de un móvil. La orden llega directamente a la cocina, el camarero la sirve y en caso de que se equivoque, la etiqueta RFID del plato avisa al móvil de que eso no es lo que ha pedido. Básicamente, cuando acaba de comer, da el botón de pagar y se va simplemente del restaurante. Esto es perfectamente posible y es bastante sencillo de hacer. Luego siempre aprovechamos para cobrar algo de más, todo hay que decirlo, pero bueno, las tecnologías son relativamente sencillas, ¿no? Incluso pues, podríamos maridarle con música el menú. Le podríamos decir, pues mire, pues por 50 céntimos, si quiere usted, le podemos mandar esta música que creemos que le pega al plato. Puede calcular las calorías consumidas, etcétera, 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 en su propio móvil. Como digo, al final se va y eso avisará al camarero de que ha pagado, pero tampoco hace falta porque sabemos quién es. Ha estado a 4 centímetros de nuestro dispositivo. La ventaja de estas tecnologías es que no son incompatibles con las tecnologías móviles, sino que son compatibles y que además hay que conseguir que sean compatibles. Por ejemplo, el NFC es compatible, hay una tecnología que se llama Touch and Go, que simplemente dice, tú te habilitas, pasas tu dispositivo NFC y luego ya brujuleas por la sala y te comunicas a una velocidad Bluetooth, pero tú has establecido una conexión segura. Todos los contenidos que mandemos sabemos que van a ser específicamente para ti y sabemos que no hay manera de que alguien pueda interrumpir esa comunicación. Imagínense para los medios de pago, por supuesto Visa, pues no es que esté preocupada, sino que es una de las desarrolladoras de NFC porque previsiblemente la tarjeta de crédito desaparecerá, como es lógico. Bueno, ejemplos, pues lógicamente pasar por un museo y descargarse el contenido pues, de un determinado cuadro y que luego al final del museo a uno le facturen en función de los servicios consumidos, que los centros comerciales o los puntos, las oficinas de información pues, sean una especie de estaciones de servicio de contenidos turísticos y ese tipo de cosas. Dentro de los jugadores de NFC, ya digo, es una de las tecnologías, yo creo, de las más exitosas, sí que hay que decirlo, pues, cómo no, están nuestros amigos de Google, están desarrollando, ya tienen su sistema operativo Gingerbread. PayPal va a permitir el pago entre dos teléfonos de manera con tecnología NFC, aproximas un móvil al otro y transfieres el dinero. BlackBerry ha sacado, si no me equivoco, ya el modelo Dakota con NFC y ha habido una experiencia bastante pionera en España que ya ha acabado, por cierto, acabó creo el día 10 de enero, entre Visa Europa, La Caixa y Telefónica, que permitía pagar en Sitges con dispositivos móviles NFC. Bueno, no les quiero aburrir o no os quiero aburrir, solo la idea es básicamente interactuar, como decimos, con el turista, no solo enviarle datos, sino que también el entorno procese, compute, nos diga cosas y le diga cosas también al turista. Es muy fácil con estas tecnologías pues, saber sobre qué cuadros ha solicitado información el turista, en qué zonas de nuestro resort pasa más tiempo o en el buffet, pues si hay más asiáticos y hay que ponerles una comida o hay que ponerles otro tipo de comida, simplemente mirando los rasgos faciales. Y como digo, la idea es que hay que combinar ambos enfoques. Bueno, 3 conclusiones simplemente.
Las tecnologías móviles, sin duda, ya están aquí, han venido para quedarse y van a dirigir, según la visión que al menos nosotros tenemos, cuál va a ser el futuro en los próximos años. En segundo lugar, estamos en una fase todavía muy primitiva de aplicaciones de dispositivos y de servicios. Y por último, pensamos que hay otras tecnologías que pueden permitir pues, mejorar o superar las posibles fallas que puedan tener estas tecnologías móviles, de las cuales me considero fan. No se lleven o no os llevéis una opinión negativa, porque soy un fan absoluto de las tecnologías móviles, pero bueno, uno ve los agujeros porque es también un poco su obligación. Bueno, pues nada más. Muchas gracias.